Saludos. Para esta ocasión nos hemos propuesto responder la siguiente pregunta. Profesor, ¿cómo puedo reconocer que una palabra es un verbo en un diccionario de griego koiné, en un diccionario de griego bíblico? Como siempre, a continuación, nuestras diapositivas. Pistas para reconocer un verbo en un léxico o diccionario de griego koiné, como se le llama también griego bíblico. Profesor, ¿cómo puedo yo reconocer un verbo en un diccionario o léxico de griego bíblico de griego koiné? Profesor, ¿cómo puedo estar seguro yo? ¿Cómo puedo estar segura de que una palabra es un verbo en un léxico o diccionario de griego koiné? En primer lugar, es necesario recordar que en lo que al español respecta, ya sabemos que los verbos aparecen en el diccionario, lo que llamamos su forma léxica, siempre aparece en el infinitivo simple, porque no podemos olvidar que el español también tiene un infinitivo compuesto. Por ejemplo, haber comido. Sin embargo, no es el infinitivo compuesto, sino el infinitivo simple, el que utiliza el español para colocar los verbos en un diccionario o en un léxico de la lengua española. Pero, por supuesto, dependiendo a qué conjugación pertenezca el verbo, pues el español tiene 3 conjugaciones. Los verbos que pertenecen a la primera conjugación, verbos como amar, cortar, saltar, son verbos que pertenecen a la primera conjugación y usted los podrá ver en el diccionario con la terminación ar. Pero luego están los verbos de la segunda conjugación, los verbos que terminan en er, como comer, volver, retroceder, son verbos que forman parte de la segunda conjugación. Y finalmente el español tiene una tercera categoría de verbos respecto de cómo aparecen en el diccionario, en el léxico, y también que tiene que ver con su forma de hacer sus flexiones o sus cambios en el proceso de la conjugación, y es la de los verbos de la tercera conjugación, los verbos que terminan en ir, como reír, como partir, como discutir. Estos verbos pertenecen a la tercera conjugación. En suma, en un diccionario de la lengua española, los verbos solo tienen 3 terminaciones posibles: ar, er, ir. Pero en lo que tiene que ver con el griego general, y hablo del griego general porque es una característica de los verbos griegos en un diccionario de griego clásico, en un diccionario de griego koiné, en un diccionario de griego medieval o bizantino, incluso en el griego moderno. Los verbos se presentan en un léxico o diccionario en la primera persona del singular, voz activa, modo indicativo, o sea, en una forma verbal conjugada, lo que se llama también una forma verbal finita, es decir, un verbo conjugado en la primera persona del singular, voz activa, modo indicativo, y no como en español en el infinitivo simple, que en realidad constituye una forma no personal del verbo. Pero para poder comprender cómo es que en un diccionario de griego koiné o incluso en griego clásico se presentan los verbos, hay que tener en cuenta que el griego tiene 2 grandes grupos de verbos, aunque uno es mucho más mayoritario que el otro, pero son los 2 grandes segmentos de verbos griegos, que son los verbos temáticos o verbos omega. Se les llama verbos temáticos porque emplean una vocal temática entre la raíz verbal y la desinencia personal por persona en la conjugación. Luego están
los verbos atemáticos o verbos en mí, verbos que en el tema de presente no utilizan una vocal temática, una vocal de unión entre la raíz verbal y la desinencia personal. Ejemplos de verbos temáticos o verbos omega. Tenemos el verbo blepo, que significa yo veo, el verbo ejo, que significa yo tengo, el verbo lego, yo digo, yo comunico, y ejemplos de verbos atemáticos o verbos en mí, que así usted los va a ver en el diccionario, son el verbo tícemi, por ejemplo, que es yo pongo, tícemi, yo pongo, el verbo didomi, yo doy, el verbo eimi, yo soy o yo estoy. Pero a esta regla general, sin embargo, hay que mencionarle que hay dos excepciones a esta regla. La primera la constituyen los llamados verbos contractos y los verbos deponentes. Es decir, mientras que un verbo omega, digámoslo así, regular, se presenta con la terminación en omega, como ya vimos, ejo, blepo, lego, y los verbos atemáticos en mí, como tícemi, eimi, didomi. Sin embargo, hay dos grupos de verbos que no van a terminar, es decir, que aunque por un lado los verbos contractos terminan en omega, sin embargo, no son un verbo conjugado como se presentan en el diccionario, es decir, no constituyen en realidad una forma verbal finita, una forma verbal, un verbo conjugado en la forma léxica, la que está en el diccionario. Eso así para los verbos contractos y los verbos deponentes que no van a terminar ni en mi, ni van a terminar en omega. Sin embargo, a diferencia de los verbos contractos, sí son verbos conjugados. ¿Qué se entiende por verbos contractos? ¿Qué se entiende por verbos contractos? Bueno, ¿qué se entiende por verbos contractos? Son verbos omega, pero que antes de la omega, es decir, la omega que en realidad es la desinencia personal de la primera persona como un singular, voz activa, modo indicativo, ahí en la forma léxica, tienen entonces una alfa, una epsilon, una alfa, una epsilon o una omicron. Por ejemplo, agapao, agapao. Así lo veremos en la forma léxica, en el diccionario, agapao, y así otros verbos que también terminan en ao, es decir, que representan verbos contractos de la primera clase. Sin embargo, su forma conjugada sería agapó, mientras que agapao es en realidad la forma léxica, no es una forma conjugada, puesto que la forma conjugada ya trae consigo la contracción que observamos aquí. Por lo tanto, yo amo es agapó, mientras que el ego es yo digo en la forma léxica. Agapao no es yo amo, agapao es la forma del verbo sin contraerse, sin conjugarse, y en consecuencia la forma conjugada de agapao es agapó. Lo mismo con poieo. Poieo es la segunda clase de verbos contractos, verbos que antes de omega, pues son verbos omega, tienen una epsilon. Pero poieo en realidad no es una forma verbal conjugada, o sea, poieo no es propiamente yo hago. La forma contraída y conjugada es en realidad poio. Poio es yo hago. Plero, la forma que también usted va a ver en el diccionario, sin embargo, no es un verbo conjugado. El verbo conjugado sería plero en la forma ya contraída, y aquí sí dice yo lleno. Yo lleno. Entonces, plero, repito, agapao, poieo y plero son las formas que usted va a ver en el diccionario. La forma léxica
pero que a diferencia de los verbos en mí, los verbos omegas regulares, estos tres tipos de verbos no representan una forma verbal finita, una forma verbal conjugada, pero así usted los va a ver en el diccionario. Por otro lado, tenemos los verbos deponentes, que son verbos omega. Hay verbos omega deponentes y verbos en mi deponentes. Ahora, ¿qué ocurre con los verbos deponentes omega y verbos deponente en mi? Bueno, a diferencia de los verbos contractos, los verbos en deponentes omega y verbos deponente en mi sí representan formas verbales conjugadas, pero no tienen la desinencia omega ni la desinencia mi de los verbos omega y de los verbos atemáticos en mi. Pero repito, a diferencia de los contractos que sí terminan en omega, pero no representan forma verbal conjugada, los verbos deponentes, tanto verbos omega deponentes como verbos atemáticos en mi deponentes, estos dos grupos sí tienen en realidad estos dos grupos en realidad sí representan formas verbales conjugadas, si bien no terminan ni en omega ni en mi. Por ejemplo, ginomai, pongo en rojo y subrayada la omicron, que es vocal temática. Entonces, el verbo ginomai es yo llego a ser, es un verbo deponente omega, porque tiene, miren aquí, está la omicron. Erjomai, vengo o soy, verbo deponente, señalo otra vez la vocal temática para indicar que son verbos omega deponentes. Y por euomai, también otro verbo omega deponente. ¿Pero qué son los verbos deponentes? Bueno, verbos deponentes, ya sean verbos omega deponentes o verbos atemáticos o en mi deponentes, son verbos que por lo general se utilizan con la morfología de voz media pasiva, pero con el sentido de la voz activa. Por eso, ginomai es llego a ser, erjomai, vengo o voy, oreuomai, ir, andar, pero esa desinencia omai es en realidad una desinencia media pasiva. Por ejemplo, si yo le coloco esa desinencia omai al verbo blepomai, por ejemplo, en blepomai, a diferencia de ginomai, que es un verbo deponente, blepomai, que no es un verbo deponente, significaría como voz media, yo veo para mí, o bien yo soy visto en voz pasiva. Y así sucesivamente, esta desinencia omai agregada a una raíz verbal que no es de un verbo deponente implicará la presencia de la voz media pasiva. Por eso, verbos deponentes, en este caso, verbos omega deponentes, tendrán en el diccionario la terminación omai, pero que a diferencia de, como dije, blepomai, no se pueden asumir en voz media o pasiva, sino en voz activa, porque la característica esencial de los verbos deponentes es que utilizan una morfología de voz media pasiva, pero con significado de voz activa. Por supuesto, no voy a mencionar aquí, por lo menos de pasada, los verbos semideponentes, que son verbos que no son deponentes en la forma léxica, que usted cuando vaya al diccionario no los va a ver con la desinencia omai o la desinencia mai para los verbos deponentes en mi. Sin embargo, son verbos que en otro tema, por lo general en el futuro, son verbos deponentes y habría que comprender esa realidad para traducir cualquier forma de verbal de un futuro, principalmente en el futuro, de un verbo que no es deponente en el presente, que no es deponente en la forma léxica, pero sí es deponente en el tema
de futuro. Por ejemplo, lambano es un verbo que no es deponente. Usted va al diccionario y no dice lambano mai, dice lambano. Pero al llegar al futuro dice lenchomai, implicando entonces que en el futuro el verbo lambano es un verbo deponente, pero no es deponente en la forma léxica. En conclusión, lambano no es un verbo deponente, pero sí es deponente en el futuro, porque en el futuro, a diferencia del presente, se utiliza con la morfología de la voz media, pero con el sentido de la voz activa. Ahora, ejemplos de verbos deponentes atemáticos o verbos en mí. Bueno, tenemos el verbo dinamai, que es yo puedo, el verbo epistamai, yo conozco, el verbo kazemai, yo me siento. Observemos que a diferencia de los verbos deponentes que presentamos omega, no hay a esta vez la vocal temática omicron, es decir, dinamai no es como ergomai, que aparece la omicron entre la desinencia mai y la raíz verbal. Entonces, aquí vemos la característica de los verbos en mi o atemáticos que aun cuando sean también deponentes, como estos tres, dinamai, epistamai y kazemai, no tienen vocal temática, pero por igual son verbos con la morfología, con una desinencia media pasiva, pero con el sentido y el significado de la voz activa. Breves observaciones sobre el infinitivo griego. Si bien como el infinitivo español, el infinitivo griego no es una forma personal del verbo, es decir, no es un verbo conjugado, no constituye una forma verbal finita. El infinitivo griego es un sustantivo neutro singular, en realidad, un sustantivo verbal indeclinable y siempre de género neutro. El infinitivo griego es en realidad, repito, un sustantivo verbal indeclinable porque no se declina como cualquier sustantivo griego y siempre de género neutro y singular. Por otro lado, el infinitivo griego es también un modo del verbo. Por eso, como un modo del verbo, el infinitivo griego está presente en los 4 temas temporales del sistema verbal griego, que son el tema de presente, el tema de futuro, el tema del auristo, que puede ser primero o segundo, y el tema del perfecto. Además, tiene el infinitivo griego, cosa que no ocurre con el infinitivo del español, tiene voz activa, media y pasiva. Para ilustrar la diferencia del infinitivo griego con el infinitivo español, y esta vez básicamente desde el punto de vista morfológico, decimos que el infinitivo de presente solo tiene una forma. El infinitivo de presente, básicamente, aunque en realidad no es una forma verbal, pero es infinitivo. De hecho, no tiene marca propiamente de tiempo y siempre está en ese sentido, infinitivo, ¿ok? No se convierte y no constituye una forma verbal finita, por eso es la forma no personal del verbo, o como se llama también un verboide. Mientras que el infinitivo griego, si bien es una forma no personal del verbo, tiene su presencia en los 4 temas temporales, incluso como cualquier forma verbal finita, tiene un tema temporal que puede ser de presente, de futuro, de aoristo primero, segundo y de perfecto. Incluso como cualquier forma verbal finita, tiene voz que puede ser voz activa, voz media o voz pasiva. Por ejemplo, el infinitivo de presente del verbo lío, que es yo desato, es lien. El infinitivo futuro activo del mismo verbo lío es lisein. El infinitivo auristo primero, puesto que lío no tiene auristo segundo, el infinitivo auristo primero del lío es lisai, mientras que el infinitivo perfecto activo del mismo verbo lío es lelikenai. Observen entonces, de un mismo verbo,
dependiendo del tema temporal, llega a tener 4 infinitivos. Un infinitivo del tema de presente, un infinitivo del tema de futuro, un infinitivo del tema auristo primero o segundo y un infinitivo del perfecto. Quiero concluir con una ilustración que tiene que ver con una falta de comprensión de cómo es que los verbos aparecen colocados en un diccionario de griego koiné, de griego bíblico o de griego clásico. Viene la pregunta, ¿de qué verbo griego procede la palabra hermenéutica? Hace mucho que llegué a leer un libro que la palabra hermenéutica viene del verbo hermenei, decía ese libro, y es un error común de varios escritores y personas que tratando de establecer la procedencia etimológica de un determinado verbo griego, o sea, de una palabra que llega al español y su forma etimológica derivada de un verbo griego, en lugar de citar la forma tal y cual aparecen los verbos en un diccionario griego, lo que hacen es que mencionan el infinitivo, pero ¿qué ocurre? Que si usted va al diccionario no va a encontrar ese infinitivo. ¿Por qué? Porque en el griego los verbos se colocan, su forma léxica, en la primera persona del singular, voz activa, voz de indicativo, y ya mencionamos las excepciones respecto de su forma, ¿verdad? Que son los verbos contractos en el sentido de que aunque terminan en omega, no son formas verbales conjugadas. Y la otra diferencia en cuanto a la morfología, los verbos deponentes que si bien no terminan en mi ni en omega, pero sí constituyen formas verbales finitas, formas verbales conjugadas. En realidad, la palabra hermenéutica viene del verbo hermeneuo, y no de la forma que sería su infinitivo de tiempo presente, hermeneuen. Hermeneuen sería el infinitivo, pero eso usted no lo va a encontrar en el diccionario. Usted va a encontrar en el diccionario hermeneuo, porque es la forma en que en realidad ocurren los verbos, su forma léxica en un diccionario griego. El caso es que en parte comprendo que se quieran presentar los verbos haciendo referencia al griego como si fuera en español, en forma análoga en español, pero es un error porque en realidad lo mejor es comprender que esta es una característica en la que el griego se diferencia del español. ¿Cuál? En que los verbos en un diccionario griego no se colocan en el infinitivo, ni siquiera en el infinitivo de presente, mucho menos en el infinitivo de futuro, tampoco en el infinitivo del auristo primero, segundo, y por supuesto tampoco en el infinitivo de perfecto. Los verbos griegos se colocan, es decir, la forma léxica de un verbo griego siempre es la primera persona del singular con las secciones que ya mencioné. Consecuencia, si bien se trata de ayudar y presentar las cosas como si fueran en griego igual que en español, es un error. Lo correcto es decir que una palabra griega viene de tal verbo griego y citarlo tal y como se encuentran los verbos griegos en un diccionario, que es en forma de la terminación omega, si es un verbo omega no deponente, o con la desinencia mi, si es un verbo atemático no deponente, con la desinencia omai, si es un verbo deponente omega, o con la omai, ¿verdad? Para los verbos omega deponentes, o con la terminación simple mai para los verbos en mi que son deponentes. Sin embargo, quiero hacer otra pequeña observación, y es que es común en los estudiantes de griego que en lugar de decir germeneuo, dicen germeneuo porque ven el acento agudo en la Y, pero es un terrible error porque están olvidando una regla de la lengua griega, y es que en realidad los acentos, siempre que un grupo vocálico constituya un diptongo,
el acento siempre se va a colocar, igual que los espíritus, en la segunda vocal del diptongo, nunca en la primera, aunque se va a pronunciar juntos en una misma sílaba. Es decir, épsilon, y constituyen un diptongo. Por regla, el acento va en la y y no en la épsilon, pero se va a leer germeneuo porque es un diptongo. Lo mismo ocurre con la preposición kai, que está constituida por kappa, alfa, iota y el acento agudo sobre la iota, y es común escuchar, y he tenido que corregir eso en muchos estudiantes de griego, dicen caí porque ven el acento agudo sobre la iota, pero olvidan la regla que estoy mencionando de la lengua griega, cosa que no debe olvidarse. ¿Por qué? Porque es una de las características de la lengua griega. Y si una persona quiere conocer bien un idioma, tiene que tratar de comprender cómo es que esa lengua se caracteriza, cómo es que ella hace algunas cosas y cómo es que ella dice y articula algunas cosas que en muchísimos casos no son iguales a nuestra lengua materna, y en muchos casos ni siquiera tienen formas, digamos, paralelas, o que exista algún paralelismo. Finalmente, queremos mencionar que tenemos en el IDCB cursos profesionales de lenguas bíblicas online y virtuales todo el año. Todo el año hay inscripciones abiertas para nuestros cursos de hebreo clásico o bíblico, arameo clásico u oficial o bien bíblico, griego clásico, como se le llama también griego antiguo, griego koineo, griego bíblico y otra serie de cursos. Acabamos de iniciar un diplomado en lenguas bíblicas, un diplomado en la que un año usted puede conocer y tener una excelente introducción a las 3 lenguas bíblicas, el hebreo, el arameo, el griego, y también iniciamos una nueva sesión de nuestro curso de griego koiné de 2 años, iniciando el primer año, para el cual usted todavía está a tiempo. Ahí está nuestro WhatsApp, más 1-809-205-7814. Además, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, a que activen la campanita para que reciban la debida notificación cada vez que actualicemos nuestro canal, y por supuesto que nos honren dejándonos sus valiosos comentarios. Muchas gracias por la sintonía. Hasta la próxima.